Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Como todos recordaréis, los ETFs de Bitcoin salieron en Estados Unidos. Hubo un montón de run run al respecto. Se trataron estas cuestiones durante meses. Ahora está bastante dormido el tema. De hecho, nuestro principal analista corresponsal, seguidor de estos ETFs americanos, Eric Balchunas, ya ni habla del tema. De hecho, últimamente se ha dado a perseguir otros ETFs más calientes, como son los del uranio. Si te interesa, estos ETFs han pasado ya a los 5.000 millones de dólares bajo gestión y se espera que lleguen a 1.000 millones para 2020, 10.000 millones, perdón, para 2025, y esto desde solamente 1.000 millones, o sea, un crecimiento por 10 en apenas un par de años. Pero bueno, en Estados Unidos así es como está la cosa. No obstante, en Hong Kong, en Asia, sí que se han lanzado nuevos ETFs que permiten la inversión en Bitcoin, pero de nuevo con relativo interés, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de este mercado en Asia. Pero de nuevo, pues tampoco algo demasiado excitante. Por suerte, claro, si te fijas, Estados Unidos ya lo ha sacado, Asia a través de Hong Kong ya lo ha sacado, así que nos queda Europa. Claramente no el lugar del cual esperarías que llegase demasiado interés por Bitcoin, pero ¿por qué no? Igual soy demasiado duro con la Unión Europea. Al final no dejan de ser personas como nosotros, que seguramente encuentren en Bitcoin un activo interesante. Así que el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el anuncio del regulador europeo de instrumentos financieros, en el que comenta que estaría valorando permitir la inversión en Bitcoin a través del principal instrumento de inversión en Europa, lo que se conoce como los UCITS. ¿Por qué lo llama así Europa? ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, pues porque es Europa y les mola hacerlo a su manera. Bien, este es el lugar, el podcast, el sitio en el cual tratamos estas cuestiones de actualidad, poniendo todo en común y dándoos una visión general de las cosas. Nos gusta comentar estas cosas entre nosotros, así que si quieres que seamos más de nosotros y tengamos más personas con las que tratar estas cuestiones, pues nada, compártelo, dale like, haz esas cosas que se pueden hacer y suscríbete. Te mando un mail los sábados. Mañana, Bitcoin negro. La Unión Europea está mucho mejor de lo esperado, sorprendentemente, diría. En términos económicos, por ejemplo, el empleo está subiendo, el PIB, si bien pues tampoco está haciendo algo demasiado épico, pues tampoco está haciendo nada demasiado malo. Digamos que Europa se mantiene en su línea de no crecer demasiado, pero tampoco demasiado poco. El hecho de que haya cada vez más gente muriendo, debido a que los europeos envejecen, bueno, como todos, pero digamos que hay más viejos en Europa, pues también hace que los precios de las cosas no suban tanto, hay menos personas demandando los mismos bienes. Total, que la situación en Europa es bastante buena, que tú dirás sorpresa o tú dirás casualidad, pues puede ser que un poco de ambas, pero el caso es que Europa no lo está haciendo mal. Y esto implica que en Europa hay mucha gente con dinero, con mucho dinero, de hecho. Así que, claro, tendrán que invertir en algo. Y el organismo o el instrumento de inversión más común a través de la Unión Europea es el UCIT o los UCITS estos. ¿Y qué es esto de los UCITS? Bueno, es un término, en castellano sería Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Hay que preguntarse quién tuvo esta idea, pero bueno, básicamente lo que hace está en el título, lo cual también habla de la poca originalidad de los europeos. Probablemente si esto fuese un producto americano se llamaría Inver o yo qué sé, o algo así más guay, ¿no? Que te dé una idea de que estás invirtiendo, porque UCITS, aparte de que es difícil de pronunciar, no te dice un carajo. Bueno, el caso es que es un organismo de inversión colectiva o fondo de inversión que invierte en valores mobiliarios, es decir, acciones, obligaciones, más acciones e instrumentos del tesoro a corto plazo. Y bueno, en cuanto a las normas de los fondos, que se crearon alrededor de estos UCITS, como siempre, dice la Unión Europea, pensando en la protección del inversor minorista, pues el marco de estos UCITS ha sido enriquecido y reforzado a lo largo del tiempo y desde 1985, cuando se crearon, logrando un conjunto unificado de normas, como entre otras, bueno, un montón de historias en las cuales no me voy a meter. Básicamente, pues la Unión Europea haciendo cosas de la Unión Europea, incluso antes de que la Unión Europea existiese, básicamente creando, pues
contextos, creando marcos jurídicos en los cuales se permita la igualdad y la seguridad y básicamente se dificulte un poco la inversión. La Autoridad Europea de Valores y Mercados, que es la que decide qué es lo que puede entrar dentro de estos UCITS, pues ha abierto una convocatoria de datos sobre los activos aptos para los fondos que pueden entrar dentro de estos UCITS. Los UCITS representan el 75% de las inversiones colectivas realizadas por los inversores minoristas porque son pobres como tú y como yo, de la Unión Europea, dado que la lista de activos aptos para la UCITS, se revisó por última vez en 2007. Me pregunto yo, ¿qué han hecho estos últimos 17 años los de la ESMA? Bueno, pues dado que la última vez que lo hicieron fue hace 17 años, están pensando, oye, igual habría que actualizar este tema. Igual han salido cosas nuevas, activos nuevos, instrumentos financieros posiblemente invertibles, de los cuales los europeos se beneficiarían. Así que venga, ponte a un becario o dos a vigilar este tema y se ha puesto, pues eso, precisamente a estudiar qué activos líquidos podría ser adecuado incluir en esos UCITS para inversores minoristas. Así que la ESMA quiere saber qué tipos de criptomonedas podrían considerarse, lo cual así es contado me da un poquito de miedo, pero bueno, una exigencia básica de esta regulación es que los activos sean líquidos, por lo que básicamente tienes que hablar de Bitcoin e Ethereum, supongo. Pues ambos activos son más o menos 2/3 de la capitalización del mercado de todas las criptomonedas. Así que si se ponen a considerar dónde se podrá invertir a través de estos UCITS, pues Bitcoin tiene muchas papeletas y si acaso, pues Ethereum también. Además, la ESMA, esta agencia que no hace demasiado, quiere saber si la nueva normativa sobre criptomonedas de la MiCA, que lo desarrollan en un departamento de al lado, regulación de criptoactivos y demás, pues afecta a esa evaluación. Bueno, esto ya sabes, de nuevo, cosas de la Unión Europea. Hay uno desarrollando una movida, el de al lado desarrollando la contraria y en algún momento deberían ponerse de acuerdo para permitir que esto salga adelante o no. La convocatoria de pruebas es que tienen unas terminologías, se cierra el 7 de agosto, lo cual me hace pensar que si esto sale adelante aún tardará un poco. Pero bueno, ¿por qué se preguntan esto de repente? ¿Por qué la ESMA ha decidido ponerse a trabajar? ¿Por qué porque los UCITS se empiezan a interesar en invertir en Bitcoin? Bueno, pues yo creo que básicamente no es que esto salga del regulador, yo creo que esto más bien sale de los inversores y concretamente de aquellas instituciones que venden esos UCITS, es decir, que permiten a la gente invertir en UCITS a través de sus instituciones, pueden ser bancos y fondos de inversión y gestiones de patrimonios, agencias de gestión de patrimonios y demás, que han dicho, oye, esto de que no se pueda invertir en Bitcoin fácilmente a través de un UCIT, que como hemos dicho, gestiona o canaliza hasta el 75% de toda la inversión minorista en Europa, pues es una mierda. Entonces habrán llamado a la ESMA y la habrán llamado lo suficiente como para despertar al tipo que trabaja allí y finalmente pues ponerse a investigar la cuestión esta de Bitcoin. Yo creo que van por ahí los tiros. Y es bueno preguntarse qué impacto tendría el que aceptasen la entrada de Bitcoin o de ETFs de Bitcoin dentro de estos UCITS. Bueno, pues para eso podemos echar un vistazo a lo que son los activos dentro de estos UCITS, activos bajo gestión, y podemos ver que el tamaño es bastante grande. Ahora, el tamaño no siempre es lo que más importa. En este caso tenemos que en esos UCITS se invierte hasta 5 trillones de dólares de euros en bolsa, en acciones, unos casi 3 trillones en bonos, 2 trillones en multiactivos y 1,5 trillones en mercado monetario, que es bonos y letras del tesoro y demás a corto plazo. Luego hay un segmento de otros y luego un par de cosas que no están demasiado claras. Bueno, en otros tampoco está demasiado claro que entraría. Así que bueno, aunque el tamaño es grande, pues realmente Bitcoin no iría a por todo. Total, que hay 12 trillones allí, pero como veis la mayoría está en bonos y acciones y de primeras sería difícil pensar que Bitcoin fuese a sacar dinero de bonos y acciones y entrar en Bitcoin. O sea que más probablemente Bitcoin igual se encuadraría dentro de lo que serían otros, o sí, más otros que multiactivos, y si ves en otros, pues solamente hay 300.000 millones de inversión. Pero claro,
¿Eso puede ser así o no? Pues depende de cómo el inversor perciba Bitcoin. Pues si el inversor percibe Bitcoin como algo que puede ser beneficioso dentro de una cartera de acciones, porque entiende que es, no sé, un activo arriesgado, pues entonces sacará igual de acciones y lo meterá en Bitcoin. Si entiende que es mejor estar en Bitcoin que en bonos porque te ofrece algo parecido, aunque no sea un activo similar, pues saldrá dinero de bonos y entrará en Bitcoin. Bueno, ya ves un poco por dónde van los tiros. Por lo tanto, es interesante averiguar o investigar o abordar cómo el inversor percibe Bitcoin. Y para eso es bueno ver cómo está percibiendo otros activos del universo de inversión. Y podemos empezar por el activo dorado, el oro, que no ha tenido un mal año. De hecho, se puede decir que lo ha hecho bastante bien. ¿Pero por qué lo ha hecho bien el oro? ¿Por qué decide la gente invertir en oro? Bueno, pues gran parte del aumento de la demanda de oro este año se debe a los bancos centrales. China, por ejemplo, y otros países que voy a tratar ahora han sido grandes demandantes de oro y la cosa no viene de ahora, sino que se ve en los incrementos de tenencias de oro de estos países a lo largo de los años por qué compran oro y no compran otros activos, lo cual es lo que nos interesa en este punto. Y el caso chino, por ejemplo, es interesante, pues aumentó más sus tenencias de oro entre los años 2009 y 2015. Años que fueron decisivos para un mundo cada vez más escéptico sobre la globalización. Por su parte, Rusia y Turquía también han empezado a comprar oro como si no hubiese un mañana, pero justo después de 2015, que fue cuando se empezaron a ver más perseguidos por Estados Unidos y por tanto empezaron a pensar, oye, igual saco el dinero de otros sitios, como por ejemplo bonos americanos, y lo meto en oro. Y el caso checo dentro de Europa es ilustrativo, pues cuando la República Checa ingresó en la OTAN en 1999, inmediatamente vendió todo el oro que tenía. Pues dijo, total, ya estoy en la OTAN, estoy protegido, estoy a salvo. Sin embargo, en el último trimestre de 2023, el Banco Central de Checo compró 19 toneladas de oro y ha señalado su intención de elevar esa cifra a 100 toneladas. Total, que ha empezado a pensar que igual lo de la OTAN está sobrevalorado y no es suficiente con estar ahí para estar protegido, así que ha empezado a también comprar oro, pues la protección de un lingote la siente más tangible que la supuesta protección de la OTAN. Y lo mismo se puede decir de Polonia, que también ha empezado a comprar mucho oro. Total, es que se compra oro en gran medida como garantía cuando se percibe inseguridad de algún tipo. Y ahora podemos hablar de los bonos. Y por suerte, el capo de los bonos, Bill Gross, ayer justo escribía algo en su newsletter, así que podemos tratar lo que él decía. ¿Y qué decía? Bueno, pues en conclusión decía, no dejes que te vendan un fondo de renta fija. Una conclusión dura, sobre todo para los que venden fondos de renta fija. ¿Y por qué dice esto? Pues dice, bueno, los bonos o invertir en bonos ha sido un planazo durante las últimas décadas, sobre todo cuando Bill Gross se hizo rico, básicamente. Pues durante décadas ha sido un ejemplo de seguridad y buen rendimiento. De hecho, gran parte de la narrativa sobre los bonos, la que vendió Bill Gross en su día, es que permitían el rendimiento total. Una frase que acuñaron y que se la endosaron a los bonos y funcionó muy bien. Y es que, claro, durante mucho tiempo ese rendimiento total existía. Pues no solo daban un interés al tenedor, sino que encima subían de precio conforme los tipos de interés iban bajando de las últimas décadas, y encima subían más de precio cuando la bolsa bajaba. O sea, lo tienen todo, o lo tenían. Pues esa narrativa, como digo, viene de los 80, y Bill decía en su newsletter que, cito, funcionó durante mucho tiempo, concretamente hasta el verano de 2020, cuando los rendimientos a 10 años, es decir, los tipos de interés de los bonos a 10 años, tocaron fondo en unos 53 puntos básicos, eso es 0,53. Y estas inversiones en los bonos llegaron a parecerse a Sísifo, en el sentido de que daban 2 pasos hacia abajo y 1 paso hacia arriba en el precio. Como los rendimientos estaban cerca del 0% y no del 15%, como en los años 80, y las duraciones, es decir, el tiempo medio de los bonos, la duración media de maduración de los bonos, de vencimiento de los bonos, está ahora en más de 20 años, pues la rentabilidad está totalmente muerta. Eso decía Bill Gross, y no espera
que la rentabilidad de los bonos mejore, pues la economía estadounidense requiere déficits fiscales y aumentos netos de la deuda del Tesoro de entre 1 y 2 trillones al año. Total, un escenario en el que difícilmente el bono suba de precio. Y si miramos a la bolsa, hemos tratado el oro, la bolsa, o sea, los bonos, pues ahora miramos un poco a la bolsa, y en la bolsa encontramos que este último trimestre vemos que lo que ha funcionado bien han sido los sectores más defensivos y las acciones con buenos dividendos, lo cual reflejaría cierto miedo por parte de los inversores. Un miedo que se ilustraría por el hecho de que Berkshire Hathaway, la empresa, el fondo, el holding de ahora solamente Warren Buffett, haya pasado de tener 168.000 millones de dólares en efectivo, no en billetes, se entiende, sino que lo tienen en ese mercado monetario, cubriendo un poco de interés, pues han pasado de tener 168.000 millones en efectivo, es decir, no invertido en nada, sino, digamos, en dinero, a eso, el 4 de mayo, a tener 189.000 millones el 8 de mayo. O sea que están básicamente sentándose sobre el efectivo, pues no ven dónde poner el dinero. Bien, pues viendo todo esto, ¿por qué Europa se interesa por Bitcoin? Pues yo creo que principalmente porque el universo de inversión no te está dando muchas alternativas. Y Bitcoin ofrece alternativas y narrativas muy distintas. Unos piensan que Bitcoin da seguridad, que si vienen mal dadas estás bien en Bitcoin. Otros piensan que es un activo de riesgo, que si los gobiernos, los bancos centrales empiezan a meter liquidez, entonces Bitcoin irá muy bien. Pero bueno, sea una cosa o sea otra, lo claro, lo obvio, lo que a todo el mundo le resulta fácil de ver es que es un activo que lo viene haciendo muy bien. Pues es el activo que más sube este año y fue el que más subió el año pasado. Y es posible, muy probable de hecho, que esto sea suficiente para que los inversores de todo el mundo, incluidos los europeos, se fijen en él y empiecen a preguntarle a su regulador por qué no le deja invertir en Bitcoin. Bien. 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego nos iremos a Surinam, que no está en Europa, y luego hablaremos de Kraken en Alemania, que sí que está en Europa, y luego nos iremos de nuevo a Argentina, un poco de tour por el mundo para hablar de cómo está la cosa bitcoinera por allí. Y nada, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. El de mañana irá sobre el petróleo y sobre Bitcoin. Y sí, hay muchas relaciones interesantes ahí. Bueno, hablaremos de eso en la newsletter, así que si quieres recibir esta información tan interesante, pues suscríbete. Si quieres recibir otro tipo de información interesante, por ejemplo, información acerca de qué es Bitcoin, cómo funciona Bitcoin, cómo usar Bitcoin correctamente, de dónde viene Bitcoin, para qué sirve, cómo se emplea, quiénes son los mineros, cómo se mina y todo eso. Bueno, si quieres saber cosas sobre Bitcoin, entonces lo mejor sería que te apuntases al curso del Instituto Juan de Mariana, que sale el día 20 de mayo, pero ya te puedes apuntar. Creo que cuesta unos 147 euros y te llevas como 20 y pico lecciones, de unas 20 y pico horas más o menos de contenido sobre Bitcoin. Está Eduardo Blasco de profesor, estoy yo, habrá otras clases magistrales. Total, que con ese precio y encima le puedes meter un descuento del 20% si usas el enlace, el código que está en la descripción, pues me parece bastante guay. Y por tanto te diría que te apuntases y así aprendes más sobre Bitcoin. Lo puedes hacer el curso desde casa, así que es bastante apañado. Bien, pues puedes hacer eso y también lo que puedes hacer es comprarte Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox. Así estarás seguro de tener un activo seguro en un lugar seguro. Bien, hablemos de Bitcoin en Surinam. Hay un nuevo candidato bitcoiner a la presidencia y no estoy hablando de Trump, estoy hablando de una mujer que se presentaría a las elecciones próximas que se producirán en Surinam. ¿Dónde queda Surinam? Bueno, pues por cerca de Guyana. ¿Dónde queda Guyana? Bueno, pues ya te lo miras, hombre, hay que aprender un poco de geografía. Pero sí, Guyana es un país del cual he hablado bastante últimamente, pues el tema del petróleo en Guyana ha sido interesante. Y Surinam, pues no es un país del que haya hablado nunca, pero resulta que es un país que igual se vuelve interesante. ¿Qué le pasa a Surinam? Bueno, pues en el pasado, en los últimos años, a Surinam le ha pasado lo que le ha pasado a cualquier país, como venimos comentando muchas veces en estos mañaneros, y es que el gobierno trató de cubrir su déficit a través de la expansión monetaria, es decir, imprimiendo billetitos pensando que no pasaría nada, lo que provocó un dramático aumento de la inflación que actualmente se encuentra en el 26%, pero que en el 22 estuvo cerca del 55%. Claramente,
no una situación muy agradable. En 2020-21 encontraron petróleo, pues no solamente es Guyana, sino que también a ellos les quedó un poco y pensaron que eso les iría bien o les salvaría de su situación, pero la cosa va lenta en Surinam, así que tampoco tiene pinta de que vayan a salvarse por estos yacimientos de petróleo. Y en esta situación, Maya Parboe, no sé cómo se pronuncia, presenta la propuesta de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal y establecerla como unidad de cuenta en Surinam. Ole, ahí lo llevas. De ganar las elecciones, la joven candidata planea poner fin a la recaudación de impuestos. Esto siempre es un buen plan. Vencer a la inflación, eso no lo explica muy bien, y realizar una transición energética en el país, cosa que tampoco queda del todo clara en su programa. También propone sustituir el dólar de Surinam por Bitcoin, convirtiendo a la criptomoneda en la unidad de cuenta del país. A ver, bien. Bien algunas cosas, otras igual no tan bien. A ver, es que el problema de la política y Bitcoin es difícil. Si tú tienes un país con una divisa, como en este caso el dólar de Surinam, que como vemos pues no vale un pimiento, y tú piensas, vale, la solución es eliminar el Banco Central y pasarme a un patrón monetario más sólido, pues puedes pensar, pues Bitcoin es la solución. Pero igual es un poco pronto para algo así. Y también igual un poco drástico para toda la población de repente decirles, no, mira, pues ahora te coges un wallet, te metes en Bitcoin, luego te metes a una segunda capa para poder intercambiar así tranquilamente entre todos los de la economía. Es un poco radical el tratar de dar esos pasos así. Y yo, que no me considero muy tibio precisamente, siempre suelo pensar en estos temas como más a largo plazo. Por ejemplo, sale Milei en Argentina y todo el mundo piensa, vale, pues mañana se carga el Banco Central y pone ahí dólares por todos sitios. A ver, pues sí, yo creo que en algún momento, si lo dejasen, sí lo haría, pero tampoco puedes llegar ahí del tirón y hacer estas cosas. Igual como campaña, pues te da puntos, pero si ganase esta mujer, Maya, y yo estoy con ella, bueno, no sé quién más se presenta, pero bueno, por eso igual estoy con ella, pues me parece una buena política, pero claramente si mañana ganase, pues no podría hacer esto así del tirón. Venga, ganas mañana todos usando Bitcoin y no cobramos impuestos y pues que sea lo que Dios quiera. Hombre, pues tampoco creo que sea ese el mejor plan. Que sí, que se puede llegar, pero poco a poco, digo yo. Bueno, eso en Surinam. En Alemania lo que tenemos es que Kraken saca varios tokens de su bolsa. Kraken, como sabéis, es esta bolsa de criptomonedas en la que puedes comprar muchas cosas, pero en Alemania ya no puedes comprar muchas cosas, pues debido a regulaciones de las que venía hablando antes en la Unión Europea, debido a regulaciones varias, pues ahora hay muchos tokens que ya no puedes comprar a través de Kraken, concretamente los tokens más privados, como podrían ser SICAS, ¿no? Monero y algunos de estos que van enarbolando la bandera de la privacidad y por tanto salen de lo invertible dentro de la Unión Europea y sus normativas. Y como Kraken es una empresa que quiere hacer su negocio en esta región, pues tiene que cumplir. Y como tiene que cumplir, pues ha sacado a esas criptomonedas de su bolsa, lo cual es triste, sobre todo para los moneristas alemanes. Y bueno, te puedes imaginar que esto será algo que probablemente se extienda al resto de la Unión Europea, si no, dale unas semanas. Y vayámonos a Argentina, donde no llegan las zarpas de la Unión Europea. Y allí encontramos que YPF, la empresa esta que una vez fue parte de Repsol, ahora ya no lo es, bueno, pues esta empresa que se dedica a la prospección de energía, ha anunciado la puesta en operativa, la puesta en marcha de la central térmica Bajo del Toro. Me encanta los nombres de esta que usa YPF, un innovador proyecto que permite aprovechar el gas de las actividades de exploración de YPF para abastecer con energía instalaciones mineras de Bitcoin de Genesis Digital Assets Limited. Esto va a ser de la empresa esta de Larry, pero bueno, no nos importa. Silbert, todo bien. Barry Silbert. Bueno, da igual. El caso es que están usando gas para minar Bitcoin. Gas que, como sabéis, siempre o casi siempre viene como subproducto de la prospección de petróleo. Tú vas a por petróleo, te pones ahí a picar y muchas veces lo que sale es gas y tú dices, ¿para qué quiero esto? Y entonces tienes que ventearlo por ahí, pero ese gas tiene un montón de CO2 y entonces digamos que es malo. Así que una forma de que todos ganen es, en lugar de ventearlo por ahí o quemarlo, pues
lo que puedes hacer es convertir ese gas en energía, electricidad, y usar esa electricidad para minar Bitcoin. Así no solamente no estás dañando al medio ambiente, sino que encima estás ganando dinero con Bitcoin. Realmente es que no sé por qué no todo el mundo hace esto. Es una cosa que me pregunto, sobre todo con el tema de Qatar, y que es muy probablemente la razón por la que siempre Qatar esté en las quinielas para adoptar Bitcoin. Pues en Qatar tienen todo el gas natural del planeta, básicamente, y les sale por las orejas. ¿Por qué no dedicar parte de esto a minar Bitcoin? Lo mismo pasa en Arabia Saudí. Preguntas sin respuesta que probablemente la tendrán en algún momento. Y cuando eso ocurra, mejor dicho, pues encontraréis en mí una especie de Paul Revere. Paul Revere, Revere, no sé cómo se pronuncia realmente. Este tipo es famoso, y tenemos que recordar su muerte en tal día como hoy, famoso por alertar a las colonias americanas de que se aproximaban las fuerzas militares británicas antes, o en el comienzo, mejor dicho, de la guerra de independencia de Estados Unidos. Bueno, pues Paul Revere se subió a su caballo y fue por ahí diciendo que vienen los ingleses, y todo el mundo en plan, que ya te hemos oído, cansino. Pero es verdad que le sirvió como aviso, y pudieron hacer frente a las tropas británicas medianamente organizados, y que no les pillasen ahí en chándal o con ropa de andar por casa y pantuflas. Así que muy bien, Paul Revere. Y como digo, si pasase cualquier cosa bitcoinera, pues encontraréis en mí un Paul Revere. No iré a caballo, pero sí que haré un vídeo o haré un podcast en el cual hable del anuncio que sea, para que estéis bien preparados. Así que nada, suscríbete para recibirlo, suscríbete también a la newsletter y te mando un mail los sábados, sígueme en Twitter, si eso, @alberto_mera, compra Bitcoin a través de Relay y así tendrás Bitcoin y lo tendrás barato. Y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox para ejercer la autocustodia de tu riqueza. Pues nada, con todo esto dicho, pasa un buen día y pues nos vemos en la siguiente.